este conflicto es en 1914, hubo distintos antecedentes que lo ocasionaron, como el gran crecimiento de las grandes potencias europeas, así como el desarrollo científico y tecnológico en la industria armamentista. Otro antecedente fue el conflicto entre Rusia y Austria-Hungría por el control político de los Balcanes. Además, los países se conformaron en alianzas que se darían apoyo militar en caso de una guerra. Por último, en Europa en estos años se presentaba una paz aparente, a pesar de estar muy bien preparados, tanto en armas como en ejército, para levantarse en caso de una guerra. Vamos contigo, Carmen. La principal causa de este conflicto fue que las nuevas potencias como Alemania, Japón e Italia buscaban nuevos territorios para obtener materia prima y mano de obra barata, disputándoselas a las viejas potencias como Inglaterra, Francia y Rusia. Gracias, Carmen. Durante la Primera Guerra Mundial, los países se dividieron en dos grandes bloques por el apoyo militar. Uno de ellos, conocidos como la Triple Entente, formados por los países de Inglaterra, Francia y Rusia, conocidos como los países aliados. Otro de ellos fue la Triple Alianza, por los países de Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, conocidos como potencias centrales. El hecho que detona el inicio de la guerra fueron los asesinatos del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria, y de su esposa en Sarajevo, área de influencia rusa, por lo cual Austria impone un ultimátum a Serbia para la aclaración de los crímenes. A continuación, proseguiremos con el desarrollo de la guerra, el cual lo dividiremos en fase europea y fase mundial, para hacer con esto más fácil su aclaración. El inicio de la fase europea se da con la declaración de guerra de Inglaterra a Alemania. Estos países pensaron que esta guerra sería de corta duración, pero al fallar sus planes militares, se vieron obligados a atrincherar a sus ejércitos y al destacamiento. Participación de Turquía e Italia. Estos países tenían gran importancia para ambos bandos, tanto que Turquía se anexó a los países centrales e Italia apoyó a los países aliados. Periodo entre 1915 y 1916. Destacan los enfrentamientos navales entre Inglaterra y Alemania, el hundimiento de Lusitania por los alemanes y las batallas de Verdún contra Francia. En la fase mundial destaca lo siguiente: influencia de la Revolución Rusa que derroca el régimen zarista y se manifiesta a favor de la paz. Después de varios intentos de conseguir la paz, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania en 1917. Las armas más importantes y los avances tecnológicos en la Primera Guerra Mundial fueron las siguientes: Trincheras, submarino, avión, granadas, tanque de guerra, Zeppelin, también conocido como dirigible, el telégrafo el teléfono y el barco. y el conflicto. A mediados de 1918, las potencias centrales entraron en crisis. Francia derrota a Alemania en la batalla de Somme. Estados Unidos lanza una gran ofensiva contra Alemania, mientras que en la región de los Balcanes es derrotada Bulgaria. Alemania solicita un armisticio a los aliados, Austria se rinde y Turquía es derrotada por Inglaterra. En noviembre de 1918, los alemanes y las potencias aliadas firman los tratados de paz en Versalles. Tratados de Versalles. A principios de 1919, después de varios días de discusiones, se firman los tratados en los que se le impone a Alemania condiciones como la pérdida de sus colonias, la indemnización por daños de la guerra, la liberación de prisioneros y un ejército menor a 100.000 hombres. Las consecuencias de esta gran guerra son las siguientes: el surgimiento de la URSS, Alsacia y Lorena fueron regresadas a Francia. El Imperio Austrohúngaro se divide en 4 grandes países:
Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Se incorpora la mujer al trabajo a falta de hombres. Muerte de más de 10 millones de personas. Y el surgimiento de la sociedad de las mujeres. Todos sus dudas hayan quedado claras. Nos vemos en nuestra próxima edición. Gracias.